Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, dándole gracias al Señor por un servicio más que nos permite tener en esta ocasión. Les invito, mis amados hermanos, que busquemos en la palabra de nuestro Señor, Joel 2:12. Así dice la palabra del Padre, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu grande misericordia, Señor. Te rogamos, Padre, que tú seas limpiando nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Que seas tú glorificado en este servicio, Señor. Que tu mano poderosa, Señor, sea con nosotros como hasta ahora lo ha sido, Padre. Padre, hemos leído tu bendita palabra donde tú nos pides que realmente rasguemos nuestros corazones y no nuestros vestidos. Padre, que este servicio pueda tocar almas, corazones, no solamente de Iglesia Fuente de Vida, sino aún, Señor, de aquellos que no te conocen, de aquellos que van a escuchar, Señor, tu palabra, que sea de edificación, Padre, que haya convencimiento de pecados, Señor, y que haya una transformación de corazón, Señor. Prepara desde ya, Señor, el corazón, que es lo que tú pides, Señor. Padre, gracias porque hasta aquí tu mano nos ha librado de enfermedad, Señor. Sabemos que el mundo está en caos. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias, Padre, porque la sanidad, Señor, que tú traes a nuestras almas es mucho mejor que el oro y que la plata, Padre. Bendice, Señor, esta palabra que tú le has puesto a tu siervo, que tú lo uses de la manera que tú quieres, Padre. Glorifícate en nuestras vidas y glorifícate en este servicio, Señor. Toma el control, Señor, de todo lo que se ha de hacer para darte honra y gloria solamente a ti. Bendice a aquellas personas, Señor, que están postradas en una cama, Padre, aquellos que están pidiendo en los hospitales sanidad, Señor. Rogamos, nos unimos, Señor, al clamor, al ruego, al súplica, Padre, por la sanidad de aquellos cuerpos, Padre, pero más que nada que se haga tu perfecta voluntad. Gracias, mi Dios, por lo que tú estás haciendo y lo que seguirás haciendo, Padre. Ayúdanos y fortalécenos durante estos tiempos que estamos viviendo, Señor, pero sobre todo glorifícate tú, Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, te adoramos, te alabamos, bendito Dios. Para ofrecer nada que te pueda sorprender, solo corazón.
tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos gozosos una vez más de reunirnos y poder compartir la palabra de Dios. Damos a saludos a la familia, amigos, hermanos en Cristo que nos visitan a través de este canal. Esteban Mártir. Damos la honra y la gloria a Dios por esta oportunidad que nos permite traer prédicas bíblicas, cristianas. Y pues seguimos aprendiendo. Claro que todos los que tienen un canal se tienen que preparar y siempre dar lo mejor para poder compartir. Es lindo hablar de la palabra de Dios. Vamos a orar para dar inicio a este hermoso tema. El tema de hoy se llama Dios tiene el control. Yo sé que mucha gente lo usa, ¿verdad? Y Dios tiene el control. Dios, no te preocupes, Dios tiene el control de la situación. Pero vamos a meditar y ver algunos pasajes bíblicos y vamos a ahondar, a darnos cuenta que hay conceptos que de pronto no hemos definido bien y que cuando venimos, yo sé que en el cristianismo se proclama prosperidad, alegría y bendición. Y casi las pruebas, las luchas, aflicciones, las dificultades de la vida cristiana como que son una maldición, pero Dios usa eso, precisamente eso, para probarnos, para hacernos crecer, para dirigirnos, conducirnos a la santidad. Y es lo que vamos a ver hoy en la Biblia. Va a estar muy interesante, pero vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Bendice, Señor, a tu pueblo, mi Dios, con conocimiento, con sabiduría. El profeta Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No hemos tenido el conocimiento y al no tenerlo no podemos entender tu voluntad. Y al no entender tu voluntad, Señor, nos desviamos y pecamos contra ti. En esta tarde ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra y a seguir aprendiendo, Señor, porque el que no aprende de la historia está condenado a repetirla 2 veces. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy: Dios tiene el control. Dios tiene el control. Muchos cristianos, hermanos, hemos usado esta frase, y aún los que no son cristianos, ¿verdad?, pero que saben de la existencia de un Dios, decimos: Dios tiene el control, y ha sido usada en momentos de pronto de dificultad, de incertidumbre, que esta frase nos da consuelo. ¿Para qué te preocupas? Si Dios tiene el control, Dios ya sabe el resultado. Hablamos de un Dios que es omnisciente, un Dios que es omnipotente, un Dios que todo, que no hay nada oculto ante sus ojos. Y es lindo saber, hermanos, que Dios tiene el control, pero yo sé que Él lo hace siempre para un beneficio. Y si tiene que jalarnos, como decimos en los ranchos, ¿va?, las riendas, Dios lo va a hacer. Muchos cristianos abrazamos todas las promesas de bienestar y de bendición dadas por Dios a favor nuestro, pero también nos olvidamos de que Dios permite la angustia y la aflicción cuando nos alejamos de Él y pecamos en contra de Él, en contra de nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? Ahí también Dios tiene el control. Vamos a ir a la palabra de Dios, primer libro de Reyes, en el capítulo 11, versículos del 1 al 13. Vamos a ir leyendo. Yo quiero que me siga. Si usted tiene su Biblia, sígame con la vista. Yo voy a ir leyendo para embonar esta enseñanza. Vamos a hablar desde Salomón. Vamos a hablar desde la apostasía de Salomón. Y aquí hay muchos principios que vamos a ir aprendiendo y vamos a entender. Amén. Dice la palabra de Dios, capítulo 11, versículo del 1 al 13. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes,
porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Vea la importancia. Yo me acuerdo de un pasaje en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6:14, donde dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ese es el problema, que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes valores morales cristianos, tú tienes otra manera de pensar en lo que es el concepto del mundo, y una persona incrédula que no tiene esos valores y que vive conforme a la carne y a las pasiones, créeme que vas a vivir un infierno, vas a vivir una vida en maldición, porque te va a arrastrar a su pecado, te va a arrastrar a su deseo, te va a arrastrar a su maldad. Y como hijos de Dios, nosotros hemos decidido sujetar la carne a favor de las cosas de Dios, para bendición, para obediencia. Y esas son las luchas. Y es precisamente cuando Dios les dice: no llegaréis a ellas, ni ellas a ustedes, porque van a hacer desviar su corazón. Aquí lo está diciendo. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3. Dice el versículo 4: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová. Vea qué tremendo. Se enojó Jehová porque su corazón se había apartado de él. Dice: se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Ya el Señor se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Vea qué tremendo en la promesa de Dios. Claro que Salomón pecó, claro que Dios le rompe el reino de parte de su hijo, y aquí es donde vemos el reino dividido. Pero fíjese algo muy curioso. Cuando leemos Primera de Reyes en el 11:29 al 13, encontramos este cumplimiento también, que llega el profeta Ahías Silonita y encuentra a Jeroboam para darle palabra de Jehová, que él recibiría estas 10 tribus. Eso lo encontramos aquí en el primer libro de Reyes, aquí en el capítulo 11, versículo 29. Dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Pero vea la consecuencia, ¿verdad? Aquí le da la razón en el versículo 33. Por cuanto me han dejado
dice el Señor, me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Vea qué tremendo, hermanos. Aquí el profeta se le aparece y le confirma la palabra de Dios y rompe esa capa y le da esos 10 pedazos. Y si seguimos avanzando, hermanos, en el capítulo 12 encontramos también el cumplimiento de lo que es el designio de Dios. ¿Qué es el designio de Dios? El designio es el plan de Dios, es la idea, es el propósito de lo que Dios va a hacer. Es interesante, hermanos, este designio. Vea que aquí en el capítulo 12 Roboam deja el consejo de los ancianos. Él deja el consejo y busca a los jóvenes con lo que él se había criado y toma el consejo de los jóvenes. Vea aquí mismo en primer libro de Reyes, en el capítulo 12, versículo 10 al versículo 15. Ponga atención, escuche. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente. Vea qué tremendo que este rey y los ancianos ya le habían dicho: si tú hablares palabras buenas al pueblo, si tú lo sirvieres, el pueblo te servirá para siempre. Pero él no escuchó el consejo de los ancianos. Y déjame decirte esta parte, es bien importante, porque esto era el designio de Dios. Estamos hablando del tema Dios tiene el control. Esto era la voluntad del Señor, este era el plan, este era para que de ahí ya no lo siguieran a través de esta respuesta dura que él iba a dar al pueblo. El pueblo ya no lo iba a seguir. Iban a decir: bueno, ¿y qué parte tenemos con la familia de Isaí? O sea, padre de David y toda su descendencia. Y encontramos a Salomón. Israel, vuélvanse a sus casas. Y desde ahí ya no lo siguió. Entonces seguimos leyendo, ¿verdad? Que es muy interesante que tengamos este conocimiento de que Dios tiene el control y de que esto fue la voluntad de Dios. Este era el plan de Dios. Esto era el designio de Dios. Dice que el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y vea lo que dice el versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era, escuche, designio de Jehová. Era designio de Jehová, o sea, era plan de Dios. El designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabar. Vea qué interesante, hermano. ¿Cómo usted se puede decir, bueno, ¿y por qué Dios tiene que dividir? ¿Y por qué Dios tiene? Y tú no sabes los planes. Todo eso lo vemos por causa del pecado. Hoy en la humanidad, si traemos esto en la aplicación actual que estamos viviendo, hermanos, el pecado nos separa de Dios, pero Dios en su amor desea salvarnos. Dice su palabra que Él no retarda su promesa. Él está esperando a que procedamos al arrepentimiento y nos volvamos a Él. Y Dios tiene que usar estas situaciones. Dios tiene que afligirnos. Yo te pudiera preguntar algo positivo que pudiéramos ver en esta situación. Tal vez la gente está en caos, la gente está en temor, el mundo ha entrado en pánico, han visto tanta enfermedad, pero yo te voy a decir algo que tal vez no hemos visto, o tal vez ya te diste cuenta, lo hemos visto, pero a través de esta circunstancia, de esta pandemia, personas han venido a los pies de Cristo. Hombres han clamado a Dios. Militares en videos he visto aplaudiendo, cantando alabanzas al Señor. Doctores en los hospitales, en la sala de emergencias, arrodillados, clamando al Señor. Bajo estas circunstancias, la gente está buscando a Dios.
Tiene que venir una calamidad, tiene que venir una tragedia, tiene que venir una desgracia para que la gente busque a Dios. Y es lo que Dios tiene que hacer. Dios tiene que quebrantar nuestro orgullo, porque hay un orgullo tan grande y soberbia que Dios tiene que quebrantarlo. Y es ahí cuando nos volvemos a Dios. Yo he aprendido desde pequeño, yo escuchaba a mi padre que decía, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando tapan el pozo? Cuando el niño ya cayó. Antes el pozo destapado y nadie decía nada, pero ya cuando ya cayó alguien, ahora sí lo están arreglando, lo están reparando. Y así nos pasa. Esperamos que venga una desgracia para hacer los cambios necesarios. Ahorita tal vez tu salud no te cuidas, estás comiendo muchas cosas, te estás enfermando de obesidad, de colesterol, de azúcar, de presión arterial elevada, pero ya cuando estás con el doctor y el doctor te lee la cartilla y te dice que te quedan pocos meses y no haces cambios, ahora sí sales del hospital, empiezas a comer como conejito, ¿verdad? Tus verduritas, empiezas a hacer cambios, cuando ya viene una desgracia a tu vida. Y así pasa con el hombre pecador, que cuando ya vienen circunstancias difíciles y no puede, se vuelve a Dios y empieza a hacer los cambios. Tristemente, ahora sí que nos pasa como el proverbio, ¿verdad? Que una vez que pasa lo difícil, ahora sí volvemos otra vez el perro a su vómito y la puerca a revolcarse en el encino. Ojalá que realmente podamos aprender a valorar esta situación y reconciliarnos realmente con Dios. Es importante, hermano. Fíjese que aquí en esta misma historia, a mí me llamó mucho esta atención, ¿verdad? Cuando yo leía y meditaba, era designio de Dios. Fíjese que este Roboam no escuchó al pueblo, y eso era designio de Dios. Y aquí voy a seguir leyendo para que usted se dé cuenta cómo el pueblo se aparta ya de Roboam. Dice en el versículo 16: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos. Roboam era el hijo de Salomón. Reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Claro, en ese momento. Versículo 20: y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey. O sea, a Jeroboam lo hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Dice el versículo 21: y cuando Roboam vino a Jerusalén, dice que reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Fueron 180,000 hombres guerreros escogidos a fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Fíjese lo que iba a hacer. Roboam fue y tomó hombres guerreros escogidos de Judá y de Benjamín para ir a hacer guerra a Israel y volver otra vez a tener el control del reino. Pero vea todavía cómo Dios sigue obrando. Arriba ya habíamos leído que era designio de Dios, era designio de Jehová, que eso, y todavía vuelve otra vez la palabra a un varón de Dios en el versículo 22. Dice: pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo así: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Vea cómo el Señor habla a través de este varón, y esto lo que sucedió es lo que Dios hizo, hermanos. Y a mí no me extraña en esta meditación, en esta enseñanza, que Dios tiene el control. Aún en esta situación difícil, Dios permite esto. Mira, cuando decimos que Dios tiene el control, estamos diciendo que Él tiene el conocimiento de esto. Él está permitiendo esto. Él sabe por qué lo está haciendo. Él conoce los resultados. Y no es que Dios sea un Dios malo, es un Dios que nos quebranta para que nos volvamos.
Todo lo que Dios hace tiene propósito. Muchas veces no hemos entendido, hermanos, por qué las cosas que estamos pasando, cuando la realidad es que nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Esa es la verdad, esa es la realidad que nosotros debemos entender. Nosotros somos personas pecadoras que vivimos en la carne, de acuerdo a nuestros pensamientos, así obramos, conforme lo que entendemos, así es como vivimos. El proverbio dice: ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Y muchas personas vivimos de acuerdo a lo que pensamos, porque nuestros pensamientos dirigen nuestros pasos, dirigen nuestra vida, nuestras emociones, nos dirigen, nos identifican, somos lo que pensamos. Es muy importante entender esto, y cuando nosotros entendemos que Dios es el que gobierna, el que nos pide santidad, el que nos dice que tengamos temor de Él y que nos apartemos del pecado, es para que nosotros vengamos a la obediencia. Es muy interesante, es cierto, Dios tiene el control, pero no es algo de decirlo como una frase a la ligera. Ok, Dios tiene el control, sí, Él sabe lo que está haciendo, Él sabe por qué lo estás pasando, que el mundo esto, que mucha epidemia, que mucha peste, que mucha enfermedad. Dios sabe, pero no me quiero enfermar. Bueno, también Dios sabe. Si no te enfermas, Él te cuidó, y si te enfermaste y te llevaste, Él quería llevarte y usó esta enfermedad para llevarte a la gloria. ¿O qué piensas que vamos a ser eternos aquí en esta vida? ¿Vamos a ser eternos en este cuerpo? Este cuerpo tiene que morir un día. Tú y yo no sabemos cuándo va a ser nuestro último día, y tú no sabes la manera como Dios nos va a llamar a su presencia. Tal vez un derrame cerebral, tal vez un infarto, una bala perdida, un accidente, presión alta, te quedas dormido en tu cama y ya no amaneces, no despiertas. Yo no sé cómo Dios lo va a usar y cuándo va a ser el tiempo de cada uno. Nosotros simplemente, nuestro trabajo, lo vuelvo a decir y en prédicas pasadas lo he estado diciendo, nuestro trabajo es serle fiel a Dios, serle fiel a Dios. Él sabe, tú y yo no le podemos hacer manita de puerco a Dios y forzarlo. Tú y yo no podemos decretarle al Señor, porque nuestro Dios, hermano, Él es rey. Dios no es tu criado, Dios no es tu gato que le vas a dar órdenes y le vas a mandar y ya solo te falta tronarle los dedos. Fíjese, hermano, que a mí me gusta investigar, ¿verdad? Yo escuchaba un video y me dio risa de evangelio puro, y yo respeto las posturas, yo escucho, medito, pienso, y tal vez a algunas personas les molesta la crítica cuando están enseñando de pastores que se han levantado. Qué triste, ¿verdad? Y enseñan sus decretos, enseñan a que le podemos ordenar a Dios, y confundimos la fe con el orgullo. Queremos demostrarle fe al pueblo, pero caemos en una actitud de orgullo y hablamos con mucha altanería, hablamos y empezamos a ordenar, y que si tú no lo haces así es que no tienes fe, y muchas cosas, y digo, caramba, es verdad. Tal vez a muchas personas les molesta tal vez la crítica, pero yo te voy a decir algo bueno que yo miré. Si no hubiera esta clase de videos que nos enseñan qué es lo correcto y qué no es correcto, que nadie dijera nada, entonces de pronto tal vez no habría un balance. Tal vez las personas nos saldríamos de realmente nuestra oración. A veces hay oraciones que no glorifican a Dios, hay oraciones que no realmente, Señor, no te estamos glorificando, más bien le estamos exigiendo, y agarramos un texto y se lo echamos en cara. Es que tú lo dijiste aquí, y ya solamente nos falta tronarle los dedos a Dios. Entonces, cuando encontramos clase de videos donde denuncian esta clase de malas oraciones, yo sé que hay gente que no le gusta, que suena como crítica, pero a través de esto es también como nos damos cuenta, hermanos. Si no hubiera eso, entonces cada quien que ore como quiera. Se tienen que poner parámetros, y no es que estemos criticando la oración del vecino, la oración de la iglesia fulana de tal, no, hermano, no estamos cayendo en esa crítica, pero si no se enseña realmente a orar, realmente no estamos pidiéndole a Dios conforme debiera ser. Miren, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, dice que Él rogó con súplicas a su Padre, lloró, y Él, siendo hijo de Dios, no le decreta a Dios, no le ordena, no le exige. Al contrario, si es tu voluntad, Padre, pasa de mí esta copa. Él se somete a la voluntad de Dios. Pero hoy en día, hermanos, se ha salido de lo que es la base bíblica, la enseñanza bíblica, la oración a nuestro Dios, y ahora
ahora más bien que oración son exigencias desde el púlpito y se ora así y se les enseña y muchas veces malas oraciones cuando bueno, ya falleció, ¿verdad? Julio Melgar, muchas oraciones que se hicieron, yo meditaba, ¿verdad? Y oro por estos siervos, no los estoy juzgando ni criticando, a lo mejor están aprendiendo, son músicos, adoradores, pero nos falta todavía, por eso digo que estamos aprendiendo, hay que ser humildes para reconocer. Hubo alguien, ¿verdad? Que le dijo a Dios en cuanto a la sanidad de Julio Melgar y no aceptaremos un no por respuesta. Fíjate, esa oración a Dios como, y no aceptaremos un no, como diciendo, mira Dios, yo no acepto un no, yo ya te lo pedí y debe ser sí. O sea, ¿cómo le podemos exigir eso a Dios? O sea, todavía no hemos entendido que Él es el creador del mundo, que tú y yo somos solo siervos de Él. O sea, yo hago estos videos, hermanos, no para criticar, sino para reforzar esta enseñanza. No somos nada delante de Dios, hermano. Dios con 5 minutos que nos quite el oxígeno, nos acaba a todos. Dios tiene el control. Dios es poderoso. Él es rey. Nosotros estamos para doblegarnos a Él, para humillarnos. Como decían los profetas cuando Dios hablaba, heme aquí, tu siervo oye. Ahora, no sé, hermanos. Está para pensar. Es triste la situación que hoy se está viviendo en las iglesias y por eso quise traer este tema. Fíjense en cómo Dios obra, porque muchas veces queremos hablar lo bonito de Dios y a veces Dios toca mi corazón. Yo quisiera traer mensajes así positivos, pero yo no sé por qué Dios me da temas a veces difíciles. Digo, ay Señor, tengo que hablar esto, tengo que decirlo, y a veces son las partes duras, las partes donde Dios trae juicio. A veces nos espantamos de los juicios de Dios, pero esa es la manera en que Dios también hace justicia. ¿Sabías que la justicia de Dios es cuando Él establece juicios? Es como una corte, hay un juez y trae un criminal, un asesino que mató, y que Él levantara el martillo y dijera, usted está libre, usted no ha hecho nada. ¿Qué clase de juez sería ese? Un juez que realmente hace justicia. Ese juez va a dictaminar la ley y va a hacer un juicio, un veredicto verdadero. Va a decir, usted mató de acuerdo a la ley, usted tiene 50 años de cárcel. Y si va a pagar una fianza son millones, o sea, no va a poder salir. Usted mató, tiene que dar un veredicto correcto. Entonces, cuando Dios hace juicios, Dios está aplicando la justicia. Dios está haciendo justicia. Y cuando vemos estas cosas, esto ya estaba escrito, esto también era designio de Dios, porque ya lo decía en Mateo 24, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ya está escrito, son designios, y no es para espantarnos, son los juicios de Dios, y eso es la aplicación de la justicia, hermanos. Es la aplicación de la justicia, y como iglesia tenemos que levantarnos. Dios busca intercesores que se levanten a interceder por el pueblo, por este mundo, por los presidentes, por los gobernantes, que oremos por ellos, que pidamos al Señor, y nosotros como intercesores vivir en esa obediencia a Dios. Tenemos mayor responsabilidad. Dice la Biblia que al que más se le ha confiado, más se le va a demandar. Dios nos demanda más, hermanos. A los que tenemos el conocimiento de Dios. Dios no te da conocimiento para que estés sentado ahí en tu sala viendo películas y comiendo palomitas. Dios te da el conocimiento para que lo aplique y lo ponga por práctica, por obra. Necesitamos aprender, hermanos, que aún las cosas que estamos viviendo es el designio de Dios. Sí, Dios tiene el control, pero ese es el designio que Él ha establecido, amado hermano. Él es el designio de Dios. Vea que aunque también, hermanos, se le dio este reino a Jeroboam, Dios también ya sabía que Jeroboam iba a pecar. Dios ya sabía que Jeroboam iba a fallarle, iba a desviar al pueblo de la adoración de Dios, porque él dudó. Jeroboam dudó y también buscó consejo donde no debía buscarlo. Vea qué interesante, hermano. Antes de entrar con lo de Jeroboam, quiero terminar con el designio de Dios cuando ya el rey se separa, ¿verdad? Dice que el rey Roboam había ido
Judá, a Jerusalén, y reunió a 180,000 varones para hacer la guerra. Pero dice que se levantó este varón, Semaías, varón de Jehová, diciendo, ¿verdad? Así ha dicho Jehová: no vayáis. El versículo 24, 12:24, Primera de Reyes 12:24, así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis con vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Dios sigue rectificando, Dios sigue hablando, era designio de Dios. Y aunque Roboam quería hacer la guerra, él se levanta al profeta y le habla al rey: esto lo ha hecho Jehová, esto lo ha hecho Dios, porque ese fue designio de Dios. Y se volvieron cada quien en su casa. Y Jeroboam fue rey, pero fíjese, él dudó. Dice aquí mismo en el capítulo 12, en el versículo 25, dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Peniel. Pero vea en el versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Fíjese, ya tenía a Israel esas 10 tribus, pero en Judá, en Jerusalén estaba el templo. Entonces el pueblo tenía que subir allá, y él tuvo esa duda. Dice el versículo 27: si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, dice, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Él tenía ese miedo, ese temor. Él dudó cuando Dios, fíjese hermano, a mí me da, Dios ya le había dado palabra también a Jeroboam. Ya le había dicho en el capítulo 11, en el versículo 38, le dice Dios a Jeroboam: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo. También Dios le da esa promesa a Jeroboam: yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Pero aquí vemos que Roboam duda porque se van a ir estos pueblos, a esta gente a adorar allá a Jerusalén, y su corazón se va a volver a Roboam, y él pensaba: y me van a matar a mí, me matarán. Pero vean lo que dice el versículo 28: y habiendo tenido consejo. Siempre es aquí donde uno, habiendo tenido consejo, ¿de quién? ¿Del hombre? ¿Del pagano? ¿Del inconverso? ¿Del incrédulo? ¿De quién estás teniendo consejo? Tenemos que venir al consejo de la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, no sé, ¿verdad? Yo sé que este es un tiempo de apostasía también, pero carece ya la palabra en los púlpitos. Hay más show, hay mucha obra, mucho milagro. El saco volador, la escoba voladora, el zapato ungido, el chicle ungido, la cachetada santa, paz, le da una cachetada, esto es lo que te espera, una cachetada del Espíritu, y tantas cosas que se están viendo, hermanos, tan tristes, que se carece de la palabra de Dios, y el pueblo no está alimentado. Haz de cuenta que tú, en lugar de comer comida saludable, estás comiendo chetos con Coca-Cola. En la mañana chetos con Coca-Cola, en la tarde chetos con Coca-Cola, en tu cena otros chetos con Coca-Cola. ¿Y dónde quedaron los frijolitos, la carnita, el arroz, la verdura, la chuleta, el pescado, el atún, las cosas que son necesarias? Vas a estar débil, vas a estar enfermo, vas a estar, sí, hinchado de la Coca-Cola, vas a estar obeso, y lleno de azúcar, pesado, pero no vas a estar malnutrido. Y si no estamos nosotros alimentándonos de la palabra de Dios, va a haber una desnutrición espiritual y vamos a estar enfermos. Y cualquier persona que ahí vas a estar oyendo, y eso también está escrito, que muchos van a desviar el oído para oír fábulas, dice la palabra. Cosas que te gustan oír, y esos van a desviar la verdad del oído. Tenemos que poner el oído, nuestra mirada en la palabra de Dios, hermanos. Dice el versículo 28: y habiendo tenido consejo. Pregunta: ¿de quién tuvo consejo? ¿Consultó a Dios? ¿Habló a Dios? ¿Buscó algún profeta? ¿Se dirigió a Dios? Dice que habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros. O sea, estos le aconsejaron que hiciera 2 becerros de oro. Fíjese que ese fue uno de los pecados cuando Moisés subió al monte y Aarón se quedó y le hizo becerros de oro al pueblo, y ahora el pueblo decía: ahora que estos nos guíen, y adoraron y celebraron y dejaron a Dios que los había sacado. Ahora los becerros iban a ser sus dioses. Hermanos, eso enciende la ira de Dios.
porque una sola es la adoración a nuestro Dios verdadero, y Dios no comparte eso, hermano. Dios no comparte su gloria con nadie. Tú no puedes decir que amas a Dios y tener imágenes. Si tú tú amas a Dios con tu corazón, dice la palabra que los que adoramos debemos adorar en espíritu y en verdad, con todo tu corazón. Y no necesitamos de ninguna imagen. Vea, este rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses. O sea, hablando de esos becerros, esos son tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Otra vez lo mismo. Esos becerros los hicieron subir. Versículo 29. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Dice el versículo 30, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes. Vea, sacerdotes, si ya Dios había dicho quiénes iban a ser, y tomó de la tribu de Leví quiénes iban a ser los que iban a ejercer la función sacerdotal. Dice que hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, lo dice el versículo 31, primer libro de Reyes 12:31, para que usted lo busque. Dice el versículo 32, entonces se instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros. Vea, ofrecía sacrificios a los... Ya no era Jehová el Dios omnipotente, el Dios de Israel, el Dios que los había librado de la mano de Faraón, los libró con poder, abriéndoles el mar, pasando en seco. Vea, ahora ya son estos becerros que había hecho. Ordenó también en Betel, puso, o sea, sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón. Así hay hoy en día personas que inventan cosas, sacan de contexto la Biblia, quieren acomodar, buscan bases. Fíjese que muchas sectas usan la Biblia nada más como referencia. Incluso aún la metafísica te cita textos de la Biblia, pero no tiene nada que ver con la enseñanza cuando tú interpretas y tomas todo el contexto realmente. Es interesante, tengamos mucho cuidado, hermanos. Por eso debemos de venir al conocimiento de la Escritura. Lea la Escritura, conozca la palabra, y Dios, hermano, el Espíritu Santo va a ir embonando esos textos y va a tener usted un contexto más verdadero, más real. Vea, él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel, subió al altar para quemar incienso. Pero, hermanos, Dios también tuvo un propósito a través de eso. Dios ya sabía que iba a pecar, y Dios le manda un varón que vino de Judá. Primera de Reyes, en el capítulo 13 dice: he aquí un varón de Dios por la palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había exclamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que él había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Vea qué interesante que este varón de Dios dio señal contra ese altar.
este Jeroboam iba a quemar incienso, había establecido sacerdotes, pero no era un altar a Jehová, era un altar que él se había inventado, y a sus becerros estaba adorando y dándoles incienso. Dios manda a este profeta y vea que ese altar se rompe, y eso tuvo su cumplimiento. Vemos que Dios tiene el control en esta situación. Vea que ya todavía, hermanos, se habla de Josías, de la casa de David, que nacería Josías. Vea, Josías iba a ser otro rey que iba a quemar a los sacerdotes en ese mismo altar, e iba a sacar los huesos que estaban enterrados y ahí los iba a quemar. Vea que todo eso tuvo su cumplimiento. ¿Y cómo Dios tiene el control? Por eso se llama el tema Dios tiene el control. ¿Cómo fue designio de Dios la división del reino? ¿Cómo Dios tiene control tanto de Roboam como para que él dijera una mala contestación al pueblo y el pueblo se le apartara? ¿Cómo le hace la misma oferta a Jeroboam y Dios sabía que no iba a ser fiel? Hermanos, es que Dios es omnisciente. Tú y yo no podemos engañar a Dios. Dice el apóstol Pablo que Dios no puede ser burlado. Y vemos que Jeroboam peca, Jeroboam edifica altares y Dios trae un juicio tremendo contra la casa de Jeroboam y iba a barrer toda la posteridad de Jeroboam. Es tremendo, este estudio es profundo. No me quiero entretener mucho, pero estaremos comentando en las siguientes enseñanzas lo que lo que el Señor nos está enseñando, los juicios que Él tiene, hermanos, la veracidad de Dios, cómo Él tiene el control. Es interesante, le digo, esto es bastante, hermano, y podemos seguir leyendo, pero quiero ir al punto en cuanto a lo que Dios tiene el control. Dios ya tenía el conocimiento, hermanos. Dios ya había levantado a este varón, ¿verdad? Y vemos también que hay juicio para Jeroboam. Pero en resumen, hermano, yo nada más quiero hacerle ver, hermanos, en resumen, Dios siempre tuvo el control desde que Salomón pecó, hermanos. Sí, ya lo sabía que fíjense, con tanta sabiduría, las mujeres iban a desviar el corazón de Salomón. Y también tuvo el control cuando Dios dividió el reino entre Roboam y Jeroboam. Roboam al no escuchar al pueblo y Jeroboam al dudar de lo que Dios prometió y buscar consejo de hombres para hacer estos 2 becerros de oro y edificar altares paganos en Betel y en Dan, y desviar al pueblo de la verdadera adoración a Dios. Todo esto, hermanos, fue designio de Dios. La división del reino, hermanos, fue designio de Dios, porque Dios tiene el control. Ahora yo quiero traer esta enseñanza a la actualidad, a lo que estamos viviendo. Esta pandemia, hermanos, que ha causado un temor mundial, ha causado pánico en la población. Déjeme decirle, y el Señor lo ha puesto en mi corazón, esto es designio de Dios. ¿Y sabes por qué me atrevo a decir que es designio de Dios? Porque cuando decimos que Dios tiene el control, es porque Él lo sabe. Él lo sabe, no es que Dios lo ignore y esté cruzado de brazos. Dios lo sabe, hermano. Dios sabe, Dios no lo ignora, Dios está obrando ahí y Dios va a hacer algo, ¿sí? Dios sabe 3 cosas ya a manera de conclusión. Quiero terminar diciéndote solamente 3 cosas de esta enseñanza. La parte que a mí tocó mi corazón fue cuando Dios dice que eso fue designio de Él. Tal vez tú puedes pensar, ¿y por qué un mal? ¿Por qué Dios tenía que dividirle el reino? ¿Por qué? ¿Por qué traer un mal? ¿Por qué traer una aflicción? ¿Por qué traer eso? Y eso, hermanos, sigue siendo válido en la actualidad. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos apartamos de Dios y somos altivos, somos arrogantes, Dios nos quebranta y Dios permite un mal. Dios permite que venga un mal a nuestra vida para quebrantarnos, hermanos, porque el plan de Dios es que nos volvamos a Él. Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. Dios quiere salvarnos, hermanos. 3 cosas te quiero decir. Todo lo que está pasando en este mundo y lo que va a pasar, Dios ya lo ha dispuesto así, pues Él no ignora estos tiempos, sino que Él tiene el control. Él tiene el conocimiento de todo. Vean, número 1. Número 2, que Dios siempre obrará en justicia, amor y sabiduría, porque Dios nos ama. Aún es cuando el padre que agarra el cinturón y su hijo hizo un mal y le pega o lo disciplina o lo castiga, no es que el padre no lo ame, porque lo ama. Dice que la Biblia que el padre al que ama
lo disciplina. Igual Dios al que toma por hijo, dice, lo azota. Entonces Dios dice que si un hijo no recibe disciplina, entonces no es hijo, es bastardo, dice la palabra. Dios al que ama lo va a disciplinar. Dios porque nos ama nos va a quebrantar. Dios porque te ama te va a afligir cuando estás de terco, cuando somos necios, cuando no obedecemos, cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Jesús se lo dijo a sus discípulos: me decís Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo digo. Así hay mucha gente. Solo levantamos las manos y Señor del cielo y te adoramos, y salimos de ahí y vivimos en pecado, vivimos haciendo injusticia. Cuando dice que seamos justos, lo justo es aquel que practica la justicia. Los que realmente somos justos, vivamos en la justicia. Muchas veces no practicamos la justicia. Sabemos una verdad y la callamos. Vemos injusticias y no decimos nada. Participamos del pecado. Y estamos puestos y prontos para señalar el pecado de otros. Debemos ser justos, hermanos, debemos ser justos. El Señor va a obrar siempre en justicia, va a obrar en amor y en sabiduría. La sabiduría de Dios es más grande que cualquier sabiduría de todos los hombres. Nuestra sabiduría, nuestra mente es como un grano de mostaza, una semillita de arroz tan pequeñita en un mundo vasto, lleno del conocimiento de Dios. Tú y yo, hermanos, no vamos a ganarle a Dios. Tú y yo no tenemos la solución. Medio entendemos la palabra, pero hermanos, Dios sabe por qué lo hizo así. Tal vez pregonamos lo bueno, no, lo malo no es de Dios, lo malo. ¿Y quién te dijo que no, lo malo no es de Dios? Sí es de Dios. Y Dios mismo usa a Satanás. Todas las pruebas y ataques satánicos es porque Dios le ha dado permiso. Te voy a decir algo, amado hermano. Satanás no se manda solo. Satanás no se manda solo. Él ocupa el permiso de Dios. Léete Job. ¿Acaso crees que fue Satanás y se metía con Job? No, hasta que Dios le da permiso. Y cuando Dios le da permiso, le pone sus límites. Hey, no toques su vida, no toques su vida. Quítale eso, pero no toques su vida. Dios le pone límites a Satanás. Satanás no hace lo que él quiere. Hermano, si Satanás hiciera lo que él quisiera, él ya no se hubiera destruido. Pero Dios dice, no lo toques. Dios sabe, Dios usa a Satanás. Dios es instrumento, Satanás es instrumento de Dios. Así de fácil. La segunda cosa es que Dios siempre obrará en justicia, amor y sabiduría para la humanidad. La justicia, escúchame esto, hermano, eso es importante. La justicia de Dios demanda juicio. No nos gustan los juicios. Y aquí es donde diferimos con varios, ¿verdad? Porque nada más hablamos, es que las cosas buenas, sí, hermano, toda buena dádiva procede de lo alto, pero eso es del amor de Dios a nosotros. Pero también Dios, al disciplinarnos, Dios permite lo malo, y Dios va a usar lo malo también para quebrantarnos. Dios va a usar, yo te puedo decir algo, ¿por qué vemos tanta maldad en el mundo? ¿Por qué vemos tanto robo, tanto secuestro? Y a veces culpamos a Dios. ¿Por qué Dios? Y hay gente que al no encontrar una explicación, simplemente, pues sí, Dios no existe. Dios no existe. Si existiera, yo hubiera arreglado esto. Y no es verdad, hermanos. Dios en su libre albedrío nos deja para que nosotros nos hartamos de esta vida del mundo pecador y nos volvamos a Él. Necesitamos experimentar el dolor, hermanos. Si no sabemos del dolor, no sabremos de la alegría. El Señor permite que experimentemos para que le busquemos, amado hermano. Dios es bien sabio. No es que Dios sea un Dios malo que esté con un látigo ahí. No, hermanos, simplemente Dios usa eso. Pero vea, aún la palabra dice que no vamos a ser probados más de lo que podamos resistir. Dios es sabio. Dios no te quiere tirado, no quiere destruirte. No más de lo que podamos tú y yo resistir, sino que Dios va a dar la salida. Dios va a dar la salida. Dios va a obrar, hermanos. La justicia de Dios demanda juicio. Los juicios que estamos viendo es precisamente la aplicación de la justicia de Dios. No sé si has leído, hermanos, no sé si has leído un pasaje en Apocalipsis, capítulo 16, del 4 al 7.
ya son las copas de la ira. La iglesia no está en la ira. Dice que Dios no nos ha puesto para ira. En las copas de la ira la iglesia ya no está. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Y dice Juan que oyó al ángel de las aguas decir, ¿verdad? Justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas. Dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Vea, el mismo ángel, esos juicios que está haciendo, esa agua limpia que sacia nuestra sed, que tenemos que tomar, Dios la convierte en sangre. Y el mismo ángel dice, oh, estás haciendo justicia. Eso es un juicio. Eso es un juicio de Dios. Pero el ángel dice, eres justo. Has juzgado con justicia porque les has dado a beber sangre de tus santos, de los profetas. Pues la derramaron y la merecen, dice. Esa es la justicia de Dios. Tal vez no te gusta los juicios, tal vez nos espanta. Hay gente que le espanta el Apocalipsis. Ay, no, el Apocalipsis, ay, y no entienden. Pero yo en el Apocalipsis, en los juicios, yo veo la sabiduría de Dios, veo el amor de Dios, veo la disciplina de Dios, veo la justicia de Dios. Y hay gente que no entiende esos juicios. Hermanos, como te repito, si Dios no hiciera un juicio, sería como aquel juez que le traen a un criminal y lo deja libre. Vete libre. Y mató a 5 personas. Vete libre. ¿Qué clase de Dios? Nuestro Dios es un Dios justo. Y lo que estamos viviendo ahorita, yo te digo algo, es designio de Dios. Ya está escrito, hermanos. Dios ya lo dijo, va a acontecer esto, vendrán tiempos peligrosos, habrá persecución, habrá hambres, habrá guerras, habrá pestes, habrá terremotos. El Señor lo había anticipado, el Señor no nos mintió. Lo que pasa es que el ser humano no tiene la capacidad para entender a Dios, obedecer a Dios y sabernos relacionar con Él. Que lo que Dios está haciendo a través de esos juicios es solamente justicia divina. Eso es la justicia divina de Dios. Por eso, hermano, yo te digo, Dios tiene el control. Y la tercera cosa, y termino, amado hermano. Número 3, la angustia y las aflicciones que estamos atravesando es el plan de Dios. Sí es el plan de Dios, porque si decimos que Dios tiene el control y que Dios no sepa de estas cosas, entonces Dios no tiene el control. Que Dios ignorara estas pestes, que Dios estuviera en los cielos, hay pestes y ahora, entonces Dios no tiene control. Entonces Dios no es omnisciente porque no sabe. Si Dios es omnisciente es que lo sabe todo. Si Dios es omnipotente porque Él lo puede todo. Hay otra palabra que donde Dios está en todo lugar. Es omnipotente, omnisciente y se me fue la otra palabra. Pero bueno, es interesante saber que Dios tiene el control. Yo con esto te quiero decir, la enseñanza bíblica es tremenda, es muy amplia, amado hermano, es muy amplia y cada día, te repito, yo estoy aprendiendo. A veces siento que me lleno de mucho conocimiento, que se me van unas cosas, como que me falta más cerebro todavía. Me doy risa a veces porque digo, ay Señor, esto lo acabo de estudiar y ya se me fue. Sí, a veces yo tengo que depender mucho del Espíritu Santo para que me recuerde. Hermanos, todo este libro no me va a caber en mi cabeza, ¿verdad? Y luego cuando empezamos a interpretar y queremos entender a Dios, es más fácil que se nos quemen los fusibles, que terminemos con un dolor de cabeza y wow, y no vamos a terminar. Y a medida que envejecemos, hermanos, también vamos perdiendo la memoria, estamos perdiendo la vista, hay que usar lentes, empezamos a perder el oído, empezamos a perder las fuerzas. Pero hermanos, seguimos confiando en Dios. Yo solo sé, y te lo repito, que Dios tiene el control. Qué interesante, hermanos. Dios, hermanos, número 3, la angustia y las aflicciones que estamos atravesando es plan de Dios. Es designio de Dios para llevarnos a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, hermanos. El Señor nos tiene que afligir, como lo hizo con su pueblo Israel en Deuteronomio 8:16. Lo afligió y lo probó para la postrer hacerle un bien. Así que, amado hermano, Dios tiene el control. Dios sabe lo que estamos pasando, Él sabe por qué lo estamos pasando y Dios va a obrar en este tiempo, pero con la finalidad de siempre hacernos un bien. Como te repito, en esta circunstancia, policías se han convertido a Dios, militares han alabado a Dios,
Doctores se han arrodillado, han entregado su vida a Dios, han clamado a Dios. El pueblo, ciudades enteras en las calles, veo videos, están levantando las manos al cielo y clamando a Dios. A través de esto, hermanos, Dios es sabio porque es la manera que la gente le va a buscar. Inclinamos nuestros rostros y vamos a dar gracias. Amantísimo Padre, gracias por esta palabra, Señor. Tal vez es difícil entenderlo, Señor. Es difícil a nuestra mente carburarlo, razonarlo. Y muchas veces hay cosas que no podemos razonar porque no podemos entender, Señor, tus planes. Pero a través de tu palabra sabemos que tú, Señor, es designio tuyo, es plan tuyo, Señor, así como lo hiciste en aquel tiempo con el hijo de Salomón para dividir el reino, porque ese fue tu plan. Los tiempos que vivimos, Señor, sabemos que tú no ignoras esta enfermedad, tú no ignoras esta pandemia, tú no ignoras lo que el mundo está pasando, tú no ignoras la crisis que el sistema está atravesando, pero Señor, yo sé que tú tienes el control y yo sé que todo esto es designio tuyo. Padre, perdónanos y ayúdanos a seguir confiando en las buenas y en las malas, a ser adoradores tuyos, no nada más en las buenas. Cuando me bendices te adoro y cuando me va mal reniego de ti. No, Señor, ayúdame a ser adorador en las buenas y en las malas, a adorarte y a persistir y a estar firme, a perseverar, a luchar, a mantenerme firme hasta el final, Señor, a terminar la carrera. Bendito Dios, yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque todavía, Señor, me usas, Padre, como ese palo chueco, Señor, para dar golpes rectos. Bendito seas, Padre. Gracias, mi Dios. Te doy la honra y la gloria en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Hasta pronto.